Entonces así les doy oficialmente la bienvenida a, a este encuentro gratuito, donde quería contarles especialmente cómo es que funciona el lenguaje del inconsciente. Y también, o sea, la importancia quizás de comprender cómo funciona el lenguaje del inconsciente, no es, o sea, sí sirve y obviamente es una mirada diferente para las situaciones cotidianas, ¿no? Para cosas que nos pasan cotidianamente, pero también es sumamente importante dentro de lo que es la recodificación o cualquier línea bio, ¿no es cierto? Y especialmente en recodificación bioexistencial, porque cuando queremos ir más allá de lo conocido en el proceso, ya sea de las situaciones que nos pasan, ¿no? O sea, que se nos repiten y que no sabemos por qué están ahí, ¿no? Y siempre nos preguntamos por qué siempre me pasa esto, por qué se me repite tal historia, por qué me sucede tal cosa, ¿no? Inesperadamente. Y es como que a veces, la mente a veces se encuentra alguna explicación, pero nos deja un poco tranquilos, pero no siempre nos da la tranquilidad completa y tenemos la percepción, la sensación de que hay algo más, pero a veces no lo podemos detectar hasta que no comprendemos justamente esto, ¿no? Cómo funciona y cuál es este lenguaje con el que el inconsciente nos habla todo el tiempo. Y es importante porque la charla o el encuentro que tuvimos hace una semana, un poquito más, justamente hablaba del mensaje de los síntomas, ¿no? Y dentro del mensaje de los síntomas también está incluido, está involucrado el mensaje de los símbolos, del lenguaje que tiene el inconsciente. Entonces, más allá de que hoy por ahí no vamos a hablar puntualmente de síntomas, porque fue la charla anterior, quería ampliar esto, porque así como para poder entender cuál es el mensaje de los síntomas, necesitamos entender cómo funciona el inconsciente. A veces también hemos detectado que hay síntomas que quizás todavía no se hicieron físicos, pero son síntomas que están en nuestra realidad. ¿Y a qué le llamamos síntomas dentro de la recodificación? Le llamamos síntomas a todo aquello que no nos permite vivir plenamente nuestra vida, ¿no? Que de alguna manera nos impide fluir abiertamente, fácilmente y libremente en la vida. Por lo tanto, también fuimos descubriendo que si bien este, en líneas generales todas las líneas bio están basadas en, como la base principal, es toda la investigación que hizo el doctor Hammer, con los años, con la experiencia, hemos descubierto que hay síntomas que podemos llamar existenciales, que no son solo síntomas físicos, sino también síntomas existenciales, cosas que nos pasan que quizás no repercuten aún en nuestro cuerpo físico, pero que nos suceden y por algún motivo nos llaman más la atención. Hay situaciones que nos pasan que por la forma en que nos suceden o el momento en que nos suceden, no son más significativas o nos llaman más la atención que otras situaciones que quizás pasan más por alto o pasan más desapercibidas para nuestra atención. Así todo, podemos decir que el inconsciente está más presente de lo que a veces creemos o de lo que nos contaron hasta ahora, ¿no? Que estaba en nuestra vida. Y, y de alguna forma sí lo que se sabe actualmente es que el inconsciente tiene mucho más potencial del que se creía hace años atrás y que hoy, o sea, gracias a otros campos de investigación científica, sabemos que en el inconsciente está la clave para comprender lo que nos va sucediendo incluso cotidianamente, más allá de los síntomas físicos, en estas situaciones que podemos llamar síntomas existenciales. Y esto es importante porque a veces la información está ahí, en las cosas que nos suceden está la información. Y, y desde el lenguaje del inconsciente, las cosas no siempre son lo que parecen. O sea, no siempre son lo que nos parece a nosotros y no siempre tienen la motivación o tienen la función de lo que nosotros sabemos desde nuestra mente racional captar, interpretar o entender. Tienen un mensaje quizás, o sea, diferente, incluso podría decir hasta más profundo, pero sí básicamente diferente. Lo que pasa que no habíamos, o sea, no nos habían enseñado, no habíamos aprendido cómo funciona el lenguaje del inconsciente. Y cuando lo vamos comprendiendo que el lenguaje del inconsciente es simbólico, es, eh, es virtual, es metafórico, podemos comprender desde otra perspectiva las situaciones que nos suceden, para qué nos suceden y el mensaje que nos están dando. Entonces, de alguna manera, comprender que el lenguaje del inconsciente y la información del inconsciente, pero dada en su propio lenguaje, que es el que a veces no sabemos cómo funciona, está presente en todo momento en nuestra vida, trayéndonos información. A veces
al comprender o poder leer la información que está en nuestra existencia desde el lenguaje del inconsciente, nos permite una comprensión más profunda, una mirada diferente de los sucesos y de las situaciones que vivimos, lo cual es fundamental para empezar a entender más claramente qué nos pasa y por qué nos pasa y para qué nos pasa, que es la pregunta fundamental. Pero a veces esa comprensión nos aclara un montón de cosas y nos sirve y nos permite modificar a través de lo que de entender ahora o traducir adecuadamente esa información desde el lenguaje del inconsciente, para qué nos sucede eso, y quizás eso ya nos guía hacia una toma de conciencia que nos permite empezar a quizás actuar distinto, a ver distinto eso que nos sucede, comprendiéndolo desde otro lugar. Y muchas otras veces esa información nos sirve para entender la situación, pero no siempre para desactivar los programas o los archivos contenidos en el inconsciente, y quizás es necesario, o sea, tener la guía de alguien que nos ayude a entrar más profundamente en el inconsciente para recodificar esas situaciones de vida o esos síntomas que llamamos existenciales. Entonces, el, la idea de hoy, o sea, no es hablar puntualmente de los síntomas, pues ya lo hablamos la otra vez, pero sí de algunas cosas cotidianas, ¿no? Objetos, entender desde el lenguaje del inconsciente cuál es el significado que tiene para el inconsciente determinados elementos o determinadas objetos o determinados lugares o determinados espacios, porque entonces podemos entender que también en esas situaciones, o sea, también hay un mensaje del inconsciente. Y, y de esto que voy a decir, no les puedo garantizar que es así, pero lo que sí venimos observando, y no soy la única desde la experiencia, es que muchos de los síntomas existenciales, ¿no?, que nos van sucediendo cuando los podemos interpretar y traducir desde el lenguaje del inconsciente, porque entendemos cómo funciona el inconsciente que está creando esa realidad donde nos sucede ese hecho o esa situación, nos va dando pautas que en muchos casos, por la experiencia, puedo decir que fueron como los informes previos a que o sea, que el inconsciente nos va dando, la información previa que nos va dando para como contarnos algo que nos está sucediendo, que no lo vemos desde el lugar del inconsciente, que a veces no lo podemos comprender, y que cuando lo dejamos pasar porque no lo podemos entender, porque o sea, no entendemos lo que el inconsciente nos quiere decir con esas situaciones, tarde o temprano, el inconsciente, si nos quiere contar algo, o sea, va a intentar de un montón de formas enviarnos el mensaje. Y si pasa mucho tiempo y nos mandó muchos mensajes que no comprendimos porque no sabíamos el idioma en el que nos está hablando, tarde o temprano, la forma que tiene el inconsciente para que le demos bola de alguna manera, para que le prestemos atención, es llevar ese mensaje al síntoma físico. Entonces, o sea, es como que dentro de la experiencia fui observando también que a veces, cuando en una consulta para recodificar, empezamos, porque el consultante trae un tema que por ahí no está relacionado todavía con un síntoma físico, pero que es una situación que le llama la atención porque se le repite, ¿no?, en situaciones de vida, y quiere como recodificar eso, lo que hemos notado en la práctica es que recodificar esos síntomas existenciales muchas veces o en muchos casos evita que llegue el síntoma físico dando ese mensaje, ¿no?, que está previamente en nuestra realidad o en nuestra existencia de otra forma. ¿Sí? Hasta acá me expliqué, ¿fue clara? Bien. Entonces, por ejemplo, vamos, voy a empezar por algunas cosas que son muy simbólicas y que quizás a todos en algún momento nos fueron pasando, ¿no? O sea, y no, sí, o sea, sabemos lo que pasó, ¿no? O sea, ah, puede ser que alguno no, pero en líneas generales, ¿a quién de nosotros en algún momento no se nos, o sea, de una forma, y aparte de una forma que uno dice, no puedo creer el movimiento que hizo, de la forma que se estaba cebando mate, o no sé, o había puesto, no sé, jugo fresco en un termo, ¿no? Y de repente, no sé ni cómo fue, se rompe el termo, ¿no? Se rompe ese termo. Y muchas veces uno, ay, Nano, como siempre, también participa en algún momento y quizás ahí no se escucha, pero él entra en la participación, ¿no? Y acá está como confirmando que algo de esto como también parte de las señales, ¿no? Como está firmando, está ladrando diciendo que sí, que vamos bien, ¿no? O sea,
un termo, se va a armar de repente y de una forma que vos decís, o sea, no entiendo cómo es que, no sé, se dio un golpe y a veces, ¿cuántas veces también nos ha pasado que de repente se golpea o se cae y no se rompe? Y otras veces de la forma más tonta, con el golpe más insólito, se rompe. ¿No? Está bien, el primer mensaje que vemos, se me rompió un termo, es descuidada, qué tonto, tengo que comprar un termo nuevo, ¿no? O tener la suerte de que alguien me regale uno para reemplazarlo. Pero dentro del lenguaje del inconsciente, nada de esas situaciones, aunque parezcan, aunque la mente las quiera explicar como una casualidad o como que, bueno, porque hice esto por el otro y busque un montón de justificaciones para entender la situación, el inconsciente no genera, no va a crear nada en nuestra realidad que no nos esté dando un mensaje. Cuando un termo se nos rompe, el mensaje que nos está dando es que hay un no nacido que debe ser reconocido. Hay un no nacido que está esperando ser reconocido. A veces hay que ver, por ahí en la situación, ¿no? Hay algún otro dato más. O sea, a quién, por ahí el termo era mío, pero no se me rompió a mí, ¿no? Se lo rompió a la otra persona. Y quizás hay que evaluar después en el contexto de la situación si ese termo roto que me está dando el mensaje de que hay un no nacido que tiene que ser reconocido, que está esperando ser reconocido para ser parte, y de esa forma también, eh, sí, así es así, es descansar en paz, ¿sí? Quizás puede ser un mensaje para mí, puede ser un mensaje para el que se le rompió el termo, aunque el termo fuera mío, y quizás es para ambos, ¿sí? O sea, eso se evalúa en el contexto. Lo que sí es claro, que por ejemplo, dentro del lenguaje del inconsciente, un termo que se rompe no es casualidad, jamás es casualidad, y me está trayendo ese mensaje puntual y claro. ¿Me explico? O sea, cualquier situación, por ejemplo, donde eh, en una, puede ser de miles de maneras, pero a grandes rasgos, donde está involucrado el fuego está asociado a la autoridad masculina, al padre real o simbólico, ¿sí? Y a, a la autoridad masculina en general. Entonces, si tengo un problema con el fuego, ya sea que, no sé, me quemo muy seguido, más allá de que las quemaduras puntualmente me están hablando de enojo y de bronca, ¿sí? Y entonces después hay que ver el tipo de quemadura o dónde me quemo. El fuego en general, ¿sí? Tiene que ver con padre y autoridad masculina. Entonces, si tengo problemas de alguna forma, tengo problemas con el fuego y tengo una seguidilla de situaciones donde me pasa algo con el fuego, aunque parezca, aunque a veces esas situaciones parezcan tontas, ¿no? O sea, pero a ver, por ahí cocinamos todos los días y no todos los días, no sé, el fuego hace algo raro y justo un día vas a prender la hornalla de siempre y resulta que o no prende o prende y se apaga, ¿no? Y te llama la atención y después, no sé, prendiste una vela y la vela lo mismo y habitualmente prendes velas, ¿no? Y ese día, no sabes cómo, se cayó y casi te incendió algo, pero te diste cuenta a tiempo, ¿me explico? O sea, todo lo que tenga que ver con el fuego me está contando que, que me dé cuenta o no, tenga yo consciente o no, me está contando a través del lenguaje del inconsciente que el inconsciente me está trayendo la información de que tengo que revisar, o sea, de que tengo que revisar en mi vida algo que me está pasando con las figuras de autoridad masculina. Quizás no siempre es el padre, quizás puede ser, nada, puede ser el marido, puede ser el jefe, puede ser alguna persona familiar o no, que yo veo como una autoridad masculina con el que está pasando algo. Y quizás mi mente lo va justificando, tiene una molestia o algo, pero la minimiza para poder seguir avanzando en la situación, pero en el mensaje del inconsciente, en el lenguaje del inconsciente, la información es más contundente cuando esto es repetido. ¿Me explico? ¿Se entiende? O sea, el fuego, el gas, el gas que también muchas veces va asociado al fuego, también tiene que ver con las figuras masculinas de autoridad, ya sea padre, jefe, y a veces no hay que descartar cuando tenemos sucesos repetidos con estos elementos que dentro del lenguaje del inconsciente tienen que ver con la autoridad masculina, no hay que descartar a Dios. Es muy grande, es muy grande, es como que por ahí uno no es lo primero en que va a pensar, y obviamente, y a veces, que por ahí cuando tenemos este llamado de atención, estos mensajes en este lenguaje del inconsciente, que algo que se nos repite, con el gas, con el fuego, con situaciones de vidrios que se rompen, vidrios que, no sé, pasa algo con vidrios, sea de cualquier lugar que sean, puede ser el vidrio de una mesa, puede ser el vidrio de una ventana, puede ser, no sé, 3 días seguidos, un día se me rompe el vaso de vidrio, otro día no sé cómo, se me resbala, no sé, la tapa de una olla que también es de vidrio, y de repente encuentro, no sé, una puerta del lavadero que tiene vidrios y la voy a abrir y veo que hay un vidrio rajado y no sé ni cómo se rajó.
me explico, aunque no esté del todo roto. O justamente se me rompió algo de vidrio, me corté, ¿no es cierto? O sea, y no importa a veces si me lastima a mí o no, si lastima a alguien o no, sino la secuencia, ¿no? A ver, incluso les podría decir que desde cómo funciona el inconsciente, a veces ese único vaso, que hace mucho no se me rompe un vaso, y hoy de una forma extraña, insólita, que parece un descuido que se me regaló, se me rompe un vaso, y por ahí no vengo teniendo otras situaciones con vidrios o con gas o con fuego. Igual, aunque a veces sea una sola cosa, el mensaje está. Y a veces como el inconsciente se da cuenta que no le va a prestar atención porque es simplemente un vaso roto, quizá va generando que, no sé, en el lapso de 10 días o de 15 días me pasen de diferentes maneras otras situaciones o con vidrio o con fuego o con el gas, ¿me explico? Y que de alguna forma a veces parece tener una explicación lógica, pero más allá de la explicación lógica, no deja de traernos un mensaje personal para los que observan, ven o les llama la atención la situación. ¿Me explico? Porque incluso en situaciones donde he tenido varios consultantes en diferentes momentos que les llamó la atención que una vez, dos veces fue en un edificio y la otra vez pues estaba el otro consultante, estaba viajando, pero también tenía problemas con el gas, ¿no? Fueron diferentes momentos. Y uno dice, bueno, en el edificio están haciendo una reparación, pero no saben exactamente, si bien lo están reparando en un edificio y todo el edificio está sin gas, ¿sí? Igual el mensaje está. Y a veces cada uno de diferente manera puede estar coincidiendo en situaciones más mínimas, en situaciones más intensas con esto. El tema es que para cada uno el mensaje va a estar. Este, falta el gas, por algo vivo en ese edificio, aunque seamos un montón, y no me interesa lo que les pase a los demás, pero ver en mi realidad ese mensaje del inconsciente, en el lenguaje del inconsciente, de que a mí también me esté afectando, ¿no? ¿Cuál es el mensaje para mí? La verdad, no me interesa para el otro vecino, para el de arriba, para el de abajo, para el de costado, para cada uno será, interpretará su propio mensaje y tendrá su propia información, pero me está pasando, ¿no? O sea, por más que la cabeza me diga, bueno, pero es general, es para todo, se están haciendo cargo, lo están arreglando, o sea, no es algo que me pase a mí nada más, está pasando y de repente en esos casos sucedió que por ahí era algo que iban a arreglar, no sé, en 24, 48 horas y duró una semana, ¿me explico? Y esta gente quizás, eso, como era ya mucho tiempo, se fue a vivir a la casa, no sé, de los padres o de un hermano o de un amigo y cuando estaban 2 días en la casa de otra persona, por ahí el problema no era el gas, pero estuvieron 48 horas sin luz, que era algo medio insólito, ¿no? Para la situación en ese momento, y es como que llegó un momento que cuando uno no entiende nada dice, qué mala suerte que estoy teniendo, ¿no? Y en realidad no es la mala suerte que uno está teniendo, sino que en un lenguaje que está codificado de una forma que no es el habitual que usamos nosotros y que por ahí no tiene la lógica que habitualmente usamos, nos está dando un mensaje, ¿no? Y el inconsciente va a insistir. Entonces es algo para prestar atención cuando nos pasan esas situaciones. Y quizás en la seguidilla de cosas, un día noto que tengo un tema con el gas, otro día a la semana con el fuego, a los 15 días se me rompe un vaso, no sé, se me rompe un vidrio. Y es como, todo eso, o sea, quizás no son mensajes diferentes, quizás son parte de la forma en el lenguaje del inconsciente, el inconsciente nos está tratando, ¿no? Como, imagínense que, no sé, que nos da un folleto informativo, ¿no? O sea, con la primera situación. Como no lo entendimos bien, nos manda otro. Como no lo entendimos bien, nos manda otro. Como lo entendimos, nos manda otro a ver si en algún momento entendemos. Llega un momento que el inconsciente dice, bueno, no entiende. Como no entiende, la información traté de dársela, se la di de un montón de maneras, no la puede ver en este momento. No, esto no hace que el inconsciente se rinda. Lo único que hace el inconsciente en determinado momento dice, bueno, a ver, evidentemente no está en condiciones de verlo ahora, de entender ahora el mensaje, entonces dice, bueno, voy a esperar un tiempo, ¿no? Y le voy a volver a mandar el mensaje. El tema es que por ahí, si ya intentó de estas maneras, depende cuál es el proceso de cada persona y cómo el inconsciente, o sea, tiene tanta necesidad o urgencia de que uno comprenda su información, bueno, o sea, a ver, quizás pasan unos años y el próximo mensaje quizás ya no sea ni con el fuego, ni con algo de vidrio, ni con el gas, pero empiezo a tener algún tipo de problema X, no importa, pueden ser un montón, en las manos o en la cabeza, manos, también tienen que ver con el padre y la autoridad masculina. ¿Sí? Entonces, pero claro, uno pasaron unos años, ya se olvidó de esa mala suerte que tuvo, ¿no? De problemas con el gas, problemas con el fuego, con los vidrios.
qué sé yo, y entonces como que este mensaje nuevo para el inconsciente es un refuerzo del mensaje, ¿no? Para nosotros es como otra situación que no tiene nada que ver, y al no entender el lenguaje del inconsciente y cómo funciona, es como que lo vemos como algo nuevo y lo queremos solucionar desde otro lugar diferente y nos perdimos parte de la información. Entonces, tenemos un dolor en las manos, nos pasa algo, no sé, nos golpeamos, nos pasa algo en un artículo, bueno, lo solucionamos, ya sea médicamente, ya sea con un masaje, ya sea, pero no quiere decir que el inconsciente se sienta satisfecho de que entendimos el mensaje. Entonces, más adelante puede ir, o sea, puede esperar, el inconsciente, como es atemporal, no tiene problema en esperar porque para él el tiempo no existe. Entonces, no importa si para nosotros pasaron 10 años, si él tiene que darnos un mensaje, va a insistir. Y el tema es que si no lo pudimos leer en los síntomas existenciales, tarde o temprano los va a hacer físicos y si no los podemos ver, los va a hacer más intensos o más físicos con la esperanza de que en algún momento entendamos, o sea, su lenguaje, ¿no? Podamos traducir la información que nos traen. Así como estas cosas que mencioné hasta ahora tienen que ver con el padre, también hay algunos símbolos, o sea, algunos elementos, en el lenguaje del inconsciente, donde nos está hablando de situaciones relacionadas con mamá o con la autoridad femenina, ¿no? Y una de esas cosas pueden tener que ver, por ejemplo, con la casa en general. Las casas y los autos en realidad representan, en líneas generales, la madre, la autoridad masculina, a grandes rasgos, porque representan el útero, representan también el útero. Entonces nos trae historias relacionadas, quizás, o con algún tema de nuestra propia historia, en función de nuestro rol maternal, o historias relacionadas con mamá, o con la abuela, o con la tía, o con la bisabuela, o con la jefa en ese momento. ¿Me explico? O sea, o con alguna situación que estamos viviendo con alguna presencia femenina que para nosotros es una autoridad, de alguna manera. ¿Me explico? Y así como está en eso, también cuando hay temas con casa en general o con auto en general, también hay que ver el tema del útero. El útero en el sentido amplio, ya sea el útero como mujer, ¿sí? Como mujer que somos, porque más allá de que como mujeres no estamos pensando habitualmente en nuestro útero o en lo que eso simboliza o en lo que eso representa, las cuestiones asociadas al útero, sean reales o sean simbólicas, no solo tienen que ver con la maternidad, sino que también tienen que ver con la valoración que tenemos acerca de nosotras mismas como mujer. Y especialmente como mujer en función de las relaciones o de las parejas. No como mujer en cualquier ámbito de la vida, sino más que nada en las relaciones con los hombres o en las relaciones de pareja. Y ya que hablamos de mamá y antes con papá, ¿sí? Con papá con la autoridad masculina, hicimos la asociación con las manos, ¿sí? En cuanto a las cuestiones que tienen que ver con mamá o con autoridades femeninas, en el cuerpo también están los pies, ¿sí? Los pies también tienen esta simbología. Los pies porque los pies son los que tocan a la tierra, simbólicamente, a la madre tierra, ¿sí? Por eso también, incluso, las cuestiones que nos pasan con tierra tienen la connotación también de mamá. La tierra, la tierra concretamente, ¿sí? O sea, está asociada a las figuras femeninas de autoridad o a la imagen o al arquetipo de madre. ¿Me explico? Ya que toqué el tema de las casas, o nombré recién las casas, genéricamente, la casa en general tiene este sentido, pero también dentro de una casa, el techo es papá. Siempre que digo papá, estoy diciendo papá o autoridades masculinas, ¿sí? El techo es papá, el piso es mamá. Las paredes son las estructuras de vida que nos sostienen. A veces las paredes pueden estar simbolizando dentro del lenguaje del inconsciente las creencias, los mandatos, mis propias esas ideas o esas creencias en las que baso las estructuras para mi vida. A veces pueden ser propias y a veces pueden estar reflejándome esas estructuras a las que le doy valor e importancia que quizás quiero sostener y ya son insostenibles y tengo que empezar a observar cuáles estoy sosteniendo, quizás por fidelidad invisible, ¿no? Como también decimos en constelaciones, por lealtad o por fidelidad invisible a la familia, y de alguna manera ya no me sirven, no son prácticas, no me son útiles, no me sirven a mí en la vida, pero o sea,
hasta ahora fueron esas estructuras que me dieron la posibilidad de estar vivo, lo que me dieron el sostén, ¿no? Para poder sostenerme en esta vida. Entonces, por ahí hay que prestar atención porque cuando pasa algo con las paredes, quizás es hora de tomar conciencia de que sin, sin rechazar las creencias o los mandatos con los que crecimos, es hora de decidir conscientemente, ¿no? O sea, quizás dejar algunos de lado para crear nuevos. Y, y he tenido situaciones donde por ahí están haciendo una reparación en la casa y la gente no puede creer que tal pared, ¿no? O sea, se la arreglaron, ¿no? O sea, o están edificando una pared nueva, ¿no? Y como que queda torcida. La hacen de nuevo, se quiebra, la hacen de nuevo, tiene otro defecto, y pareciera como que nunca la pueden terminar de hacer bien, ¿no es cierto? O si la están arreglando, como que pareciera que esa pared no se puede terminar de reparar completa y quedar bien la reparación. ¿Me explico? Entonces, cuando pasa esto, ¿no? Y pasa repetido, como que con más razón no es prestar atención a ver qué, cuál es el mensaje acá, para qué, ¿no? El inconsciente, en su forma de hablarme, en su propio lenguaje, me está, me está trayendo esta información, ¿no? Que al principio voy a decir, bueno, estos albañiles cambian los albañiles, el material, los ladrillos, hay un defecto en esto, un defecto en otro. Y sin embargo, ¿no? O sea, aunque venga gente nueva que me recomienden otro, aunque si no es de un día para el otro, será cada 15 días. He visto también estas situaciones en consultantes que se cansaron de querer reparar un techo y es como que nunca quedaba bien y siempre pasaba, o pasaban los meses, o pasaban los años y otra vez volvía a tener el mismo problema, ¿no? O sea, en el techo. Hasta que quizás no le llamó tanto la atención que si tanta mala suerte no puedo tener, ¿no? Y que por ahí lo quisieron tratar de otra manera, es que no pudieron realmente terminar de arreglarlo, porque no había forma de que eso se solucionara, porque el inconsciente quizás en algún momento, me dije antes, va a insistir por otro lado para darnos un mensaje en su propio lenguaje, pero no se va a detener. ¿Me explico? A veces quizás insiste un tiempo sobre lo mismo, ¿no? Pero no, nosotros nos podemos agotar, pero el inconsciente les puedo asegurar que como para él es atemporal y todo es presente, no se olvida, no se cansa, no se agota y si tiene un mensaje que darnos, va a insistir, va a insistir, va a insistir, teniendo siempre la esperanza de que en algún momento lo entendamos. Y si no lo entendemos como es atemporal, en muchos casos va a pasar de generación en generación, o a veces hasta saltear alguna generación, pero en muchísimos casos no para de tratar de darnos el mensaje. Por eso también a veces, depende de las circunstancias en que un hecho se da o sucede en nuestra vida, el mensaje puede ser literalmente algo nuestro para nosotros, y a veces ese mensaje que nos trae el inconsciente puede ser un mensaje de una historia que está en nuestra familia, a veces transgeneracional, a veces intrafamiliar, o sea, a veces relacionada con los padres, con los abuelos o más allá, que no sabemos de dónde viene, pero porque el inconsciente a veces nos ve como ese tatarabuelo o como esa bisabuela, este, por los códigos con los que el inconsciente nos registra. Entonces, y en la temporalidad con la que él se maneja, o sea, no importa si algo, un conflicto, una situación, un mensaje que él le quería dar a una tatarabuela quedó sin resolver y la tatarabuela no pudo, o sea, no pudo interpretar, no pudo traducir el mensaje en ningún momento y era muy importante, el inconsciente no se va a olvidar de eso y la tatarabuela puede estar muerta hace un montón y nosotros ni la conocimos, ni sabemos cómo se llama, ni sabemos su historia y al inconsciente la verdad es que no le importa y en algún momento nos puede traer a nosotros el mensaje. ¿Me explico? Incluso a veces, este, de formas insólitas, ¿no? Se repiten en nuestra vida situaciones de forma simbólica que el inconsciente nos quiere avisar que quizás estuvieron en la historia de mamá cuando mamá nos tenía en la panza o cuando estaba por quedar embarazada de nosotros. Tengo un caso donde una chica pone un lugar de consultas de asistencia eh, psicológica para niños, ¿no? Con dos socias. Y en un momento las socias es como que se llevan mejor entre ellas y a esta chica como que la van dejando de lado, entonces como que le hablan y disuelven la sociedad, ¿no? Y esta que queda afuera, que era la consultante, resulta que dentro de las cosas que habían aportado cada una al lugar cuando lo armaron, en un momento se da cuenta que lo único que a ella le interesaba era poder llevarse la estufa, ¿sí? Lo único que le importaba era llevarse la estufa
que ella había como comprado para el lugar. No les quería dejar a las socias la estufa en el lugar. Y la verdad, en el momento uno dice, bueno, puede ser por enojo, puede ser por la bronca, y después uno lo piensa y hasta parece totalmente irracional, o sea, había otras cosas más importantes, ¿no? O sea, y en un momento, claro, cuando se sentó a pensar, o sea, llegó a ser como una obsesión, o sea, devuélvanme la estufa, ¿no? O sea, y era como raro, loco y hasta irracional. Y entonces un día se sienta con la madre y se lo cuenta, ¿no? Y la madre en ese momento tuvo la lucidez de contarle que la situación que ella estaba viviendo con las socias, era algo que la piba no sabía, la madre hacía muchísimos años la había vivido de una forma muy similar, con otro tipo de emprendimiento, pero donde esas socias no es que la dejaron de lado, sino que la habían estafado. Era una estafa, ¿no? Y la chica, sin saber nada de esto, tenía la obsesión con la estufa. Y en un momento, o sea, hablando del tema, estufa y estafa tiene, tienen solo una letra de diferencia. Y así también es el lenguaje del inconsciente, ¿no? Para que entendamos, a veces en esa situación, en ese objeto, en eso que parece irracional, ¿no? Que en un momento nos detenemos, ¿por qué me importa esto? Y la reacción de la piba de llevarse la estufa, en el fondo era parte de lo que ella estaba viviendo, pero en el fondo era parte de como de reparar el conflicto pendiente de la estafa que la madre no había podido resolver, reparar en su momento y como que se la tuvo, como que se la guardó, ¿no? Se puso el pecho, siguió adelante y la hija ni sabía la historia y ahí todo fue cerrando, ¿no? Más cuando después vemos que para el inconsciente, con mamá, la palabra que se usa somos dobles, ¿no? De alguien, y de mamá siempre somos dobles, ¿no? Más allá de otros datos como nombres parecidos, parecidos físicos, fechas, etcétera. Pero digo, en esa simbología, en esas cosas simbólicas, ¿no? A veces no nos damos cuenta de toda una historia que no tiene, pareciera que no tiene mucho sentido, ¿no? Lo que está pasando, pero detrás de eso, siempre, incluso con el impulso que uno puede tener con algo, con alguna situación, hay una historia que el inconsciente en su propio lenguaje me quiere estar contando. Por eso la importancia a veces de ir comprendiendo, ¿no? El lenguaje simbólico del inconsciente, donde en muchas de esas situaciones o cosas, objetos, hay un mensaje extra, ¿sí? Que a ver, en la vida cotidiana, ¿a quién en algún momento no le ha perdido como la mochila o el botón del baño? O sea, en algún momento, en alguna casa que habitamos, ojalá, quizás muchos tienen la suerte de que no, ¿no? Pero el botón del baño. Obviamente, donde hay agua involucrada, que se pierde, o que se filtra, o que cae una gotera, donde el agua, de alguna forma, está presente donde no tiene que estar, o de una forma que incomoda o molesta, el agua está relacionada con la madre, con lo maternal, pero también con las emociones, literalmente con las emociones. Entonces, a veces, esa gotera puede ser un llanto que tenemos reprimido. Y si la gotera es del techo, qué cosa nos ha pasado, o qué tristeza, o qué angustia, o qué emoción, o qué llanto no hemos llorado por papá o por alguna figura de autoridad masculina en nuestra historia. ¿Me explico? Si el agua brota insólitamente del piso, va a tener que ver con esa angustia, esa emoción, esa tristeza, esas lágrimas no derramadas o un desborde emocional con mamá, ya sea mamá real, mamá simbólica, una figura de autoridad femenina, o quizás nos está pasando a nosotros, tener algo que mentalmente lo estamos queriendo comprender o resolver, pero que es más profundo que eso y por eso no lo logramos en relación a nuestro propio rol de madre, ya sea a veces, ya sea que seamos madres o que justamente la problemática sea que quisiéramos ser madres y no podemos serlo. O sea, se puede ver de un montón de maneras. El hecho es que el, los elementos no son parte del lenguaje del inconsciente y nos están transmitiendo un mensaje. Y después el contexto de eso, ¿no? De esa situación, nos va a terminar de contar la historia. Porque un desborde de agua, ya digo, mamá, emoción, emociones retenidas. Una consultante que tuve hace un tiempo, justamente llega a la consulta, pues ya estaba harta de querer arreglar hacía no sé cuántos años la pérdida que tenía, pero lo que le llamaba la atención es que la pérdida en el botón del bote del baño no era solo en su casa, sino era en su casa donde habitaba, pero en la casa que tenían de veraneo, pasaba exactamente lo mismo. Y empezó a pasar más o menos al mismo tiempo, y no sé cuántas veces lo habían cambiado, cuántos problemas habían llamado. Funcionaba un tiempo y después volvía siempre a tener una pérdida. O sea, perdía, 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 goteaba, siempre y no me acuerdo ahora exactamente cuántos años ella registraba que había pasado, ¿no? Entonces la pregunta era, en ese caso particular, ¿no? Más allá de qué emociones contenidas, ¿no? El, qué situación había vivido, o sea, o qué pérdida, quién no había llorado.
¿no? Porque muchas veces esas pérdidas pueden tener que ver con un duelo bloqueado. Y resulta que la historia, para no hacerlo tan larga, la historia era que el marido había fallecido inesperadamente, repentinamente, de un infarto en el baño. Pero la pérdida era en ambas casas, pues las dos casas eran casas que habían construido juntos como matrimonio. Entonces, como que la pérdida la perseguía, ¿no? Y en ese caso particular, sí, era el duelo bloqueado, el llanto contenido de esa situación imprevista, donde el inconsciente, ¿no? La pérdida la asociaba al baño. ¿Me explico? O sea, podría haber sido de otra manera, pero bueno, cuando descubrimos esto y trabajamos, recodificamos este tema, viendo de dónde venía esa pérdida, lo hizo arreglar y nunca más le perdió. ¿No? Estas cosas, estas situaciones que pasan, que parecen raras o parecen insólitas, pero como decimos, quizás antes de que el inconsciente le recuerde que tiene que seguir trabajando, tiene que de alguna manera afrontar ese duelo tan difícil, lo va mostrando a veces en síntomas existenciales, antes de quizás traerlos como un síntoma físico. ¿Me explico? ¿Me voy explicando hasta acá? ¿Sí? Bien. En una casa, cuando sucede algo con los caños, especialmente con las cañerías que están por debajo del piso, la historia que nos están contando es una historia, en esos casos, transgeneracional, donde de alguna forma el inconsciente nos está avisando, nos está queriendo informar acerca de que hay algún muerto, pues tiene que ver con los muertos del clan o de la familia o del sistema, que, que no está en paz, o que no murió en paz, o que no murió tranquilo, o que está mal enterrado, o que murió sin que se supiera su paradero o su paradero final. ¿Me explico? Entonces, cuando recodificamos estas historias, a veces quizás tenemos la información y enseguida nos cae la ficha de quién o qué puede ser, porque tenemos alguna historia, ¿no? Y a veces puede no ser tan lejana, a veces es más lejana de lo que uno puede saber o tener de información. Entonces, en esos casos, si uno toma conciencia y el síntoma existencial sigue, quizás es esos momentos en que necesitamos por ahí llevarlo a una consulta y que un consultor nos guíe para entrar más profundo en el inconsciente y traer esto, ¿no? Traer esto a la luz. Hemos, más allá de que, por él, también hablando de los ancestros, pues se me van viniendo casos, ¿no? A la cabeza. Más allá de hablar de los ancestros, por ejemplo, las cucarachas tienen que ver con ancestros, ¿sí? O sea, es como ancestros que nos vienen a decir, hola, hay una historia acá que estaría bueno que revises con nosotros, pero lo insólito es que me pasó en la experiencia situaciones donde las personas tuve una consultante que siempre tenía temas con las cucarachas. De hecho, vivía en edificios y le aparecían cucarachas donde fumigaban, o sea, una vez por mes o así como sea. Y era como imposible tirar cucarachas. Y de repente iba a agarrar la cafetera y estaba llena de cucarachitas, ¿no? No obstante esto, o sea, durante mucho tiempo se preguntaba qué querían decir, pero no se planteaba el tema por ahí de recodificarlo, ¿no? Porque uno al principio, con la información que tiene, dice, bueno, voy a tomar una consulta de recodificación o de esto para un síntoma físico, ¿no? O sea, para una enfermedad o algo de esto. Y en realidad, como decía antes, hemos visto que estos son síntomas existenciales. Hasta que en un momento le pasa que se va de paseo con una amiga, no sé, acá al lado, y ni bien llegan al lugar y se están estableciendo en la habitación, sobre la cama donde, como bueno, vos esta cama, yo, sobre la cama una cucaracha. Ya no lo podía creer. O sea, pasa un tiempo, se va a Egipto de paseo, y en Egipto, si bien le están llegando, a ella se le cruza la cucaracha. ¿Me explico? Entonces, cuando vuelve, me dice, Gaby, esto ya está más allá de lo que pueda pensar, lo que pueda imaginar. ¿No? O sea, y tuve un par de situaciones así, y el tema es que en algunos casos tiene que ver con alguna historia de algún ancestro. Pero en la práctica me ha pasado, o sea, trabajar estos casos en recodificación, y lo que aparecían eran un grupo de ancestros que habían sido excluidos, que habían sido desterrados o que habían sido invadidos, ¿no? Y es como que cuando lo llevamos al protocolo, ¿no? Guiando a la persona en el inconsciente, que es el que tiene la información para recodificar esto y que ya, porque encima, por ahí hay gente que no le tiene asco, pero cuando estas cosas le pasan a una persona le tiene mucho asco a las cucarachas y ya no solo te pasa en tu casa, o sea, te pasa donde sea que vayas, me explico, y la amiga no lo podía creer, porque decía, a vos solo te pasa esto, y sí, a mí solo me pasa esto, por eso tiene que haber otra cosa, ¿no? O sea, y lo que fue apareciendo, lo que el inconsciente nos fue mostrando en muchos casos así, es que la historia venía de un grupo de ancestros que
O sea, cuando no habían sido desterrados, habían sido excluidos, o habían sido invadidos y habían tenido que dejar su territorio, ¿no? Y después de que lo recodificamos, ya evidentemente las fumigaciones empiezan a funcionar como es debido y las cucarachas dejan de aparecer, ¿no? Incluso tenemos experiencia en que en algunas de esos temas recodificados así, por ahí al tiempo, aparecen algunas cucarachas de forma insólita, ¿no? A esa misma persona, pero ya no vivas, ¿no? O sea, hay por ahí, no sé, 2, 3, 5, 10 apariciones, como mucho, ¿no? Y ya las encuentra muertas, patitas para arriba, ¿no? Lo cual empieza a llamar la atención y a veces también ese es como parte del mensaje de que, bueno, ahora que se recodificó, todos los que estábamos involucrados, te venimos a mostrar que podemos morir en paz, ¿no? Que ya estamos bien muertitos, ¿no? Y que, claro, que ya no estamos acá vivos moviéndonos, llamándote la atención, ¿no? Y generando porque fíjense que incluso la sensación esta que genera, ¿no? Como de aprensión, de rechazo, de vuelta, simbólicamente, en el lenguaje del inconsciente, de vuelta es una exclusión, ¿no? De vuelta es vos allá, yo acá. O sea, no invadas mi territorio, ¿no? Porque uno siente que insectos como las cucarachas invaden el territorio, ¿no? Y de hecho, o sea, fuimos descubriendo en la práctica, porque experimenté varios casos de estos, ¿no? En la práctica, y siempre lo que me llamó la atención es que siempre, en la mayoría de las veces, aparecían grupos, o sea, grupos, no era una sola persona la que había sufrido por esa exclusión o por esa invasión o por, o por esa situación de ser excluido, sino que se trataba siempre de como una familia entera o varias familias enteras, ¿no es cierto? O sea, que habían sufrido esa misma situación. Entonces, no deja de ser algo totalmente llamativo, ¿sí? Em, cuando, cuando el lenguaje del inconsciente se nos quiere mostrar en las situaciones, es esto, ¿no? Es también observar en el contexto, ¿no? En el contexto, pues el contexto, como les contaba recién la historia de este tema del baño, o sea, en ese contexto hay como mayor información, ¿no? En el contexto, pero así todo, la pérdida de agua no dejaba de estar hablando de ese llanto reprimido o de esas emociones bloqueadas, ¿no? Que uno no se anima a dejar salir y bueno, y salen por otro lado. ¿Se entiende? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Quizás a algunos de ustedes se les ha venido algo a la cabeza, quizás no tengo todas las respuestas, pero si alguien por ahí quiere preguntar acerca de, no sé, de algo, ¿no? A ver qué podría estar significando en el lenguaje del inconsciente, me, me puede decir, ¿no? Así es como vamos más con el interés de cada uno. A ver, Marian. Gaby, sabes que cuando dijiste lo de las cucarachas, yo le tengo fobia, Ujú. fobia. O sea, yo veo una cucaracha y salgo corriendo y no me importa que, o sea, puedo llegar a perder la vida por correr, no, te juro que no lo puedo ver. O sea, puedo ver ratas, no me importa. Viste que las ratas o los sapos, ese tipo de cosas Sí. también suelen traer fobias, pero yo con las cucarachas es como una cosa que eh, no, es como que veo una y salgo corriendo, pero Fíjate, ¿no? Esto que vos contás. O sea, quizás, así como te pasa a vos, le pasa a otra gente, algunos con la misma intensidad, otros no tanta, y uno, quizás esto, no lo toma como un síntoma, ¿no? No lo toma como un síntoma. En el lenguaje del inconsciente, claramente es un síntoma, ¿no? Y a veces, quizás a veces uno puede hacer un acto simbólico, un acto de psicomagia, ¿no? Y se puede ir como liberando, porque realmente no deja de ser un mensaje. Cuanto más intensidad, por lo general, cuanto más intensidad, o sea, así, ¿no? Como, no es que me dan asco, o sea, tengo fobia, cuanto más intensidad es porque de alguna manera el inconsciente tiene más necesidad de que veamos la historia que nos quiere contar con eso y quizás muchas veces también es probable que la intensidad de la historia en cuanto al drama, en cuanto al dolor, ¿no es cierto?, haya sido también vivida dentro de esos ancestros con mucho dolor, ¿no? Con mucha más intensidad. Y vos fíjate que esto, o sea, ves la cucaracha y huís y sos capaz de perder la vida. En el simbolismo, en el simbolismo la pregunta sería, bueno, ¿qué ancestros estuvieron, estuvieron en una situación similar? Y ahora, ¿no? Cuando se presentan las cucarachas, te genera vos esa reacción, pero sí lo que sabemos que el inconsciente, cuando aparecen y quizás a veces puede suceder que, y no importa dónde uno esté viviendo, por ahí aparecen como o cíclicamente o por época o en alguna época, ¿no? O sea, que uno las ve más que otras veces, o por ahí están siempre ahí, uno a veces ni sabe que están, pero ¿no? Como que las ve, ¿no? Y por ahí pasa un tiempo y no pasa nada. Y parece que después, como que a todas se le ocurre aparecer de golpe, ¿no? O sea, y a veces no sabemos cuándo fue la historia o en qué momento, pero por lo general el inconsciente nos da puntadas sin hilo, y aunque a veces no tengamos la información, también
eso, ¿no? O sea, por ahí, a veces puede ser dónde las veo, dónde me aparecen. No sé, esto me pasa, me he dado cuenta, me pasa más habitualmente, ponele, no sé, a mitad de año, ponele, ¿no? Que uno diga, ¿sabes qué? Ahora que tomo conciencia, a mitad de año siempre hay alguna situación de esta, ¿no? Que un tiempo estoy peleando con las cucarachas y quizás no sabemos cuándo fue la historia, pero, y aunque no podemos ir a preguntarle a nuestros ancestros o a nuestros parientes, si el inconsciente tiene esa información. Entonces, a veces se puede abordar quizás con algún acto simbólico, ¿no? Pero sí sabemos que es un mensaje de algunos ancestros que o tuvieron que huir o estuvieron con riesgo de vida y que de alguna forma sienten que todavía eso que vivieron no está del todo sanado, no está del todo reparado, ¿no? Entonces, bueno, aparece desde el lenguaje del inconsciente de esta manera para contarnos esa historia, ¿no? Y así como a vos te pasa esto, yo no puedo decir que tengo fobia, o sea, yo tenía bastante asco, sé que no soy la única, ¿no? Que ha tenido historias con las cucarachas, y he visto gente que ve una cucaracha y la agarra con la mano, o sea, la mata agarrándola con la mano, y vos decís, ¿cómo puede ser, no? Y ahí es donde notamos también que si bien hay determinados tipos de bichos, como nombraste vos, sapos, ratas, ¿no? O sea, que por ahí están en el top 10, en el top 10 de los que en la generalidad nos dan bastante asquito, ¿no? O sea, eh, no a todos nos producen lo mismo, ¿no? Y no a todos con la misma intensidad. Y ahí está, ¿no? Como la clave también para decir, bueno, los bichos pueden estar, pero de repente hay temporadas que ni los ves. O sea, ni los ves y puede ser porque realmente tomaste conciencia de algo y se sanó por ahí desde otro lugar, ¿no? Quizás uno no fue a una consulta por las cucarachas, pero estaba haciendo otro tipo de sanaciones o de reparaciones, ¿no? O sea, y no aparecen más y también es una buena señal. Y otras veces es como que uno siente que, bueno, ya está, ya no aparecen más y reaparecen, ¿no? Y nos sigue generando la misma sensación y esa es como el mensaje repetido del inconsciente de que si vuelven a aparecer y te da la misma sensación todavía, es porque eso todavía no está sanado y habrá que verlo, ¿no? Trabajarlo desde otro lugar. Por eso la importancia, ahí vamos, Tela, por eso la importancia a veces de que quizás el inconsciente, ¿no? En su lenguaje, todo el tiempo nos está trayendo información y hablando, pero así como decimos que en todos los árboles familiares, en todas las familias, en todas las historias familiares, hay historias difíciles, historias muy dolorosas, no todas las historias de mi árbol genealógico me toca sanarlas a mí y que la parte que a mí me toca sanar se hace presente con estos síntomas, ya sean físicos, ya sean existenciales. Cuando les presto atención es como que hay algo ahí que no sé por qué motivo me une a esa historia y se me presenta a mí y me da la información a mí como diciendo, mira, vos no te acordás, pero elegiste venir a sanar esto, ¿no? Entonces, por eso nos llama la atención y nos jode y quizás, no sé, tenemos un hermano donde le chupan las cucarachas o otros bichos, ¿no? Y a nosotros nos generan todas esas sensaciones encontradas, ¿no? Y que si lo pensamos también racionalmente, o sea, por más que nos den las cucarachas, lo pensamos racionalmente, es como que somos 100 veces más grandes, tenemos muchas más posibilidades y sin embargo nos hacen huir, ¿no? O sea, y no somos los únicos, y todos tenemos ancestros y todos tenemos historias de ancestros que conocemos o que no conocemos, que han generado, o sea, dolor o sufrimiento, exclusiones, ¿no? Pues básicamente tienen que ver con esto, tienen que ver con los excluidos. Y fíjense que es uno de los bichos que más excluimos, ¿no? O sea, en la historia. Y así todo, así todo, la forma en que funciona el inconsciente y esa temporalidad, fíjense que ancestros, en la concepción general de lo que es un ancestro, nunca va a dejar de haber ancestros. Incluso hoy sabemos, tanto por las constelaciones como por la recodificación, que aunque no nos interesen nuestros ancestros, al inconsciente o al campo cuántico, la verdad, no le interesa que a nosotros no nos interesen y los hace traer las historias de esos ancestros y las presenta de un montón de maneras, pues sabemos que salen en las constelaciones, sabemos que están asociadas a temas que aparecen en la recodificación, en muchos síntomas, tanto existenciales como físicos. Fíjense que se dice de las cucarachas, que aunque viniera una explosión nuclear y desapareciéramos todos, las cucarachas sobrevivirían, ¿no? O sea, y sabemos que desde el punto de vista del inconsciente, ¿no? O sea, los ancestros, nos importen o no nos importen, no importa, hoy sabemos claramente que están presentes y pueden haber desaparecido oficialmente, pero no desaparecen, ¿no? Y en la imagen simbólica de la cucaracha siempre se dice esto, ¿no? O sea, como que, o sea, y nosotros también podemos ponerle una bomba a nuestros antepasados, pero aunque nos parezca que con eso los dinamitamos, van a estar, ¿no? Van a estar y van a estar ahí
trayéndonos, o sea, recordándonos todavía sus historias. Y esas historias, no las, no las felices tal vez, pues las felices se vienen de otra manera y no aparecen como una información para sanar o para reparar, sino justamente las historias, te podemos decir literalmente también en la comparación, asquerosas, asquerosas desde algún punto de vista, ya sea por lo dolorosa, ya sea, ¿no? Que es lo que nos recuerda a las cucarachas, esa cosa, ¿no? Que nos da asco y nos genera rechazo, y son esas historias que hay en nuestras historias transgeneracionales de dolor o de sufrimiento o de vergüenza, que en algún momento también, o sea, se rechazan de alguna forma consciente o inconsciente y no se cuentan más, me explico, pero que no se cuenten o no se miren no quiere decir que estén. Y muchas veces los excluidos, aunque hoy sepamos alguna historia de algún excluido, nos parezca una tontería, en el momento que sucedieron, fueron dolorosas para esos que fueron excluidos, ya sea porque eran diferentes, porque pensaban distinto, ya sea porque tenían una deformidad o un defecto, o porque simplemente tenían otros gustos que no aplicaban a los parámetros de la época y fueron mal vistos, y fueron juzgados, y fueron señalados, y con las cucarachas hacemos eso, pero ¿por dónde van las cucarachas? Aparecen, cada tanto no aparecen y se hacen visibles, pero por lo general también van por lugares escondidos, ¿no? Y van por los caños, van por las tuberías, que también tienen que ver con estas memorias, ¿no? De ancestros que fueron dejados de lado, algunos fueron escondidos realmente, ¿no? Y son también esas historias ancestrales escondidas en la familia, esas que no se quieren revelar en la familia. ¿Me explico? O sea, entonces cuando empezamos a entender cómo funciona el lenguaje del inconsciente, es como que muchas cosas en nuestras situaciones cotidianas, no en nuestra realidad, van teniendo otro sentido. Estaba Estela esperándome hace ratito. Ahora vamos Bueno, después. no, está bien, lo que pasa que voy a volver al baño, que yo siempre tuve tema con Sí, las mochilas del baño, y resulta que estoy cuidando la casa de una amiga, y hoy, exactamente hoy, fue mortal lo tuyo, pierde el depósito del baño, empezó pero a caer agua, desborde, desborde, bueno, y el papá de mi amiga se murió en el baño y se murió conmigo en los brazos en el baño. wow, Por eso lo traigo porque me hizo ruido una explosión nuclear cuando dijiste todo esto. Y la verdad, yo no recuerdo haber llorado en esa situación, porque fue una situación que me impactó tanto, tanto, choqueante, que claro. se me cayó en los brazos, lo saqué del baño, lo llevé hasta la cama que queda ahí. Y cuento todo esto porque es muy importante, porque estoy cuidando la casa de mi amiga, que ya viene en unos días, pues ya me quiero ir. Y desde que llegué, duermo en la cama de donde dormía el papá. Y me tuve que cambiar de lugar y la cabeza me duele y me siento muy pesada. Y justamente estamos hablando de esto, me parece que, bueno, voy a tener que hacer algo sin lugar a dudas, pero quiero decir que bueno, casualmente nada es casual. Está saliendo esto acá y estoy pudiendo entender todo lo que me está pasando en la casa de mi amiga. Esto Qué quería bueno, porque es fuerte. qué bueno y gracias por contar la historia, pues los que son habituales, digamos, saben que por ahí esta y ninguna charla las preparo a rajatabla, ¿no? Como para seguir un lineamiento que tengo escrito lo que voy a decir. Y siempre confío en que cuando me pongo acá ya sé de lo que quiero hablar, ¿no? Y con la experiencia que tengo y con, con con el conocimiento y la experiencia, o sea, sé que si me propongo algo, seguro va a surgir otra cosa, ¿no? Entonces, por ahí sé de lo que quiero hablar, que es esto del lenguaje, el inconsciente y cómo funciona en nuestra realidad, y quizás no sé qué anécdotas o qué historias se me van a venir, ¿no? Y a esta altura confío en que por algo se me vienen ellas y no otras tantas que tengo, ¿no? Se me van apareciendo, y mira qué situación, o sea, casi idéntica, ¿no? O sea, que Sí, tal nunca, cual. nunca, nunca salió en ninguna charla ni nada, y creo que sabemos que el inconsciente no hace nada por casualidad, y que justo hoy estés en la charla, que justo estés en la casa de tu amiga, que justo pase esto, que justo cuente esta historia real, ¿no? De otra consultante que pasó hace un par de años, y que vos recuerdes toda esa situación y te haga sentido, ¿no? Sabemos que el inconsciente no hace nada por casualidad, No, y y la máquina, la computadora, en un momento, ahora estoy en el teléfono, pero previo a que vos hables de esto, se me borró la imagen, solamente te escuchaba y dije, bueno, prendí el celular y bueno, me estoy conectando con el celular porque la máquina, no sé, se puso negra la pantalla. Después bueno, veremos. Pero bueno, muy, pero muy creo que movilizante. bien, y creo que también a veces, ¿no?
a ver, no siempre uno entiende en el momento todos los mensajes del inconsciente, pues si vamos al caso, como dije también un poco en el encuentro anterior, a veces cuando empezamos a ver todo esto, llega un momento que si para me voy a volver loco, pues sabemos que hasta, no sé, que en este momento a mí se me cae una virome, también va a tener un sentido, un mensaje del inconsciente, y que se me caiga una virome, las viromes también tienen que ver con la autoridad masculina, ¿no? Entonces, de repente perdí la virome o se me cae la virome, y a veces hay, o sea, todo el tiempo hay mensajes, y si empezamos a querer como interpretar o traducir todos los mensajes, llega un momento que nos da la sensación de que estamos enajenados y que estamos enloqueciendo, ¿no? Pero está bueno saberlo porque de repente situaciones que no entendemos, ¿no? Lo que nos está pasando en este momento, empiezan a tener otro sentido y ahí lo encontramos. Y sabemos también, Estela también lo sabe, que cuando pasan cosas así, ¿no? Y justo te cae la ficha de lo que le viene pasando, la situación, junto con la experiencia que conté de una consulta, no solo hace sentido, sino que otra cosa que observamos dentro del lenguaje inconsciente cuando recodificamos, es también que en muchos casos, en muchísimos, el inconsciente, como ya dije, no hace nada por casualidad. Por lo tanto, aunque nosotros a veces no nos demos cuenta, dentro del lenguaje inconsciente, también, si hoy le está pasando esto, probablemente de alguna manera es porque el hecho real no sucedió aleatoriamente en cualquier momento, sino que puede ser o a la mitad de la edad, o puede estar relacionado con hace tantos años atrás, con un número que quizás ahora no comprendemos, pero que es un número de años, ¿no? Que está en relación a la historia personal de ella o al momento, ¿no? Vivido. A veces puede ser que, no sé, esto no es parte de la historia real, lo voy a poner como ejemplo. Supongamos, no sé, que Estela tenía, no sé, 17 años y pico, ¿no? Y estaría en ciclo biológico, ¿sí? Estaría en ciclo biológico porque hoy tiene tal edad, vamos a la mitad, la mitad, la mitad, y uno de los ciclos biológicos esenciales con el que el inconsciente a veces nos trae una información de vuelta de algo que tenemos que sanar y que por ahí, y nos acordamos de la situación, pero el inconsciente se acuerda de todo, ¿no? Entonces no es casualidad que sea justo en este momento, ¿me explico? O sea, y puede ser por ese lado. Puede ser también que de repente, o sea, el padre haya muerto en una fecha parecida a esta, ¿no es cierto? O sea, no sé, ahora estamos a fines de marzo. Y por ahí Estela en cabeza dice, no, pero no murió a fines de marzo. Entonces yo le preguntaría, bueno, está bien, dentro del lenguaje del inconsciente sería, no murió a fines de marzo, pero capaz murió o a fines de junio, o a fines de septiembre, o a fines de diciembre. Porque para el inconsciente, estos 3 meses están como relacionados con un mismo código, ¿no? Entonces, el tema es que a veces por ahí no nos acordamos, ay, la verdad no me acuerdo la fecha, no sé, o el padre cumplía años, un 25, por ahí, o un 24, o un 26, que por ahí no era de marzo, pero era de junio, o de septiembre, o de diciembre, ¿me explico? Y aunque no sea la fecha de muerte, es como un recordatorio también de esa persona en su nacimiento, ¿me explico? Y por eso se da en esta fecha, aunque parezca toda una casualidad que justo la amiga se hubiera ido de viaje, que le pidiera a ella que le cuidara a los perros en su propia casa, ¿no? Y en el fondo ninguno de esos movimientos para el inconsciente fue casualidad. Y aunque en el momento no lo encontremos, no sepamos exactamente de todo el mensaje del inconsciente, la traducción de todo el texto literal o de toda la información que nos trae, sabemos que está ahí y sabemos que quizás no la podemos leer en el momento nos caerá la ficha, ¿no? Del resto de la información que hoy no vimos, pero sabemos que en eso que está sucediendo y que nos impacta de alguna manera, hay literalmente un mensaje nada más que escrito en otro lenguaje que no es el que habitualmente manejamos en nuestra realidad, ¿no? ¿Me explico? Porque eso también es parte del lenguaje del inconsciente. A veces en las cantidades, en los números, ¿no? O sea, en las fechas, por ahí no es exacta, pero lo que no conocemos dentro de los códigos que maneja el lenguaje del inconsciente es que, o sea, para el inconsciente enero, abril, julio y octubre están dentro de un mismo código. Entonces quizás algo nos está pasando en octubre y se asocia a la memoria de un hecho que pasó hace mucho tiempo y nos está recordando que algo ahí no está del todo reparado o sanado y todavía está como el dolor o el sufrimiento o el conflicto o lo que sea activo y él necesita que eso se sane. Y por ahí el hecho que hoy nos pasa no es en octubre, pero es en una fecha similar, en enero o en julio o en abril, ¿me explico? Y para el inconsciente lo mismo, lo que pasa es que como no lo sabemos, ni en pedo lo asociamos, ¿se entiende? Y a veces, en algunas situaciones, se da la repetición de un número, ¿no? De un número que uno no toma conciencia de eso, ¿no? O sea, porque por ahí, o sea, en un caso que tenía, el muchacho venía por una adicción, por una adicción dentro de las adicciones,
casi todas las adicciones, marihuana, o sea, casi todas las drogas están asociadas a la madre, a la figura materna o a la imagen de las autoridades femeninas, menos la cocaína. La cocaína está directamente relacionada con el padre, con lo masculino, con el padre, las autoridades masculinas, y esencialmente la cocaína, más allá de que es la única que no está asociada simbólicamente a temas relacionados con la madre o con la imagen femenina, y está asociada al padre, también tiene que ver con, inconscientemente, en la traducción del lenguaje del inconsciente, limpiar la suciedad o limpiar las manchas en la historia de esas autoridades masculinas. ¿Sí? O sea, limpiar, o sea, blanquear algo, ¿no? O sea, blanquear algo o la intención de limpiar algo en esa historia. A veces no sabemos exactamente qué puede ser, porque puede ser con nuestro padre, puede ser con los abuelos, puede ser y andar a saber lo que hicieron que no sabemos, ¿no? Pero que sintieron ellos, les quedó la idea de que sintieron, de que hicieron algo que manchó o ensució, ¿no es cierto? O estuvo fuera de lugar y que nunca lo pudieron terminar como de limpiar, ¿no? O de purificar. ¿Me explico? Entonces, este muchacho tenía este tema. La cuestión es que había empezado exactamente, o sea, había empezado a consumir exactamente en el velorio del padre, en el velatorio del padre, arriba del cajón del padre, ¿sí? Y la cuestión es que el padre había fallecido poco tiempo después de que falleció de muerte súbita el hermano menor de este muchacho, cuando este muchacho tenía 18 años. A partir de ese momento, no solo, no solo el consumo mental no lo podía manejar, sino que por esta adicción quebró un montón de negocios. Siempre tenía la fuerza para emprender nuevos negocios, pero en algún momento o el socio esto, o el socio el otro, o la economía o el manejo del dinero terminaban quebrando. Entonces, como había una asociación entre las historias, le empiezo a preguntar si él recordaba cuánto había durado cada uno de esos negocios que había emprendido, porque eran negocios grandes e importantes que tenían mucho éxito y de repente se venían abajo y tenía que cerrar, o tenía que rematar, o tenía que presentar quiebra. Y ahí, dándome la fecha, empiezo a mirar, y se acordaba la fecha, empiezo a mirar la fecha, todos le duraban 9 años. Y él tenía 18 cuando el hermano menor, que muere de muerte súbita, tenía 9. Y el único que estaba en la casa, aparte de la madre, era él. Todos los otros hermanos, no estaba ninguno en la casa, ¿no? Y estaba solo él, el hermanito menor de 9 años, él con 18 y la madre. Y el padre de él, al morirse el hermanito menor, repentinamente se muere a los pocos meses, ¿no? Entonces, fíjense que de alguna forma esta adicción, en el momento que empezó y tenía mucha relación, o sea, el tema del dinero con los negocios que él hacía, que quebraba a 9 años. ¿Me explico? A veces el número o el ciclo biológico está relacionado con la edad donde tomamos conciencia de algo, ¿no? O sea, y la mitad para atrás, ¿no? La mitad, la mitad, la mitad, y en alguna de esas mitades es la edad por ahí donde está realmente el shock o el hecho que vivimos, ¿no? Que hoy se transforma en un síntoma existencial o en un síntoma físico. Y otras veces hay un ciclo particular en la historia de esa persona, que está marcado quizás por algún número relacionado con algo que le impactó. Tuve el caso de un señor que estaba muy grave, o sea, estaban a punto de cortarle los dedos de los pies, él era pedicuro, ¿no? Estas cosas que parecen irónicas del inconsciente, como había empezado a sentirse mal, lo internaron y como que se agravó, se agravó, se agravó, bueno, la hija me viene a ver, estaban a punto de cortarle los dedos de los pies, pues ya no sabían qué hacer y como que él no entró con un cuadro problemático ni de diabetes ni de riñón ni nada, pero todo eso se le complicó con la internación de que no sabían cuál era el malestar por el cual lo internaron, ¿no? Y resulta que el hombre era del 5 de mayo. Esto me acuerdo, pero eran todos 5 en ese caso, a diferencia del caso anterior que eran todos 9, en el caso de este señor eran todos 5, ¿no? Del 5 de mayo le iban a cortar todos los dedos de uno de los pies, o sea, los 5 dedos, ¿no? Cuando empiezo a decir esto en voz alta, la hija me dice, no, pará, y encima está en la habitación 505, y lo internaron un 5 de no sé qué, ¿no? Y el 5 era totalmente presente. Entonces en un momento le pregunto, ¿y qué cosa que tu papá no pudo manejar o que se le fue de las manos y se desbarajustó la vida emocionalmente, le pudo haber sucedido hace 5 años o 10 años? O me dice, no, hace 5 años. Mi hermano repentinamente decidió irse a vivir a otro país, se lo dijo con poca anticipación, y la cuestión es que desde que lo dijo, o sea, en 5 meses agarró todo, se fue, y hace exactamente 5 años que pasó esto y hace 5 años que no lo ve, ¿no? O sea, y fue tal el dolor de lo que no pudo manejar, bueno, que era toda la crisis que tenía, pero el 5 estaba repetido, ¿no? Entonces, ese 5 no es casualidad, ¿no? O sea, cuando aparece así en la historia de una situación de alguien, o en la vida de alguien, ese 5 o ese número, ¿no? No es casualidad, y cuando vimos todo esto y lo trabajamos después en un protocolo,
al señor, por suerte, no le tuvieron que cortar los dedos, o sea, en pocos días se empezó a recuperar, salió de la internación, ¿no? Se recuperó del todo, y evidentemente es donde nos damos cuenta que cuando entendemos el lenguaje del inconsciente, ya sean cosas existenciales, cosas físicas que están asociadas también a momentos de la vida que nos sucedieron, que por algún momento, por algún motivo el inconsciente lo guarda como algo que no pudimos procesar en tiempo y forma, te lo vuelve a mostrar y en cada detalle, aunque a veces no parezca, hay, en el lenguaje del inconsciente, hay o, o la información general, o sea, contada, ¿no? Que o sea, la tenemos que ir traduciendo, y a veces hasta, creo yo, hasta las postdatas, ¿no? Las letras chiquititas también están en los pequeños detalles que están como encuadrando o enmarcando la historia, ¿no? De lo que nos está sucediendo. Ahora voy con vos, Rosana, no me olvidé, ¿eh? Pero hablando, ya que está hablando de los números, así como estos dos casos graves, ¿no? Que por ahí no estaban exactamente asociados totalmente al ciclo biológico, sino a un número, por algo que uno cuando empieza a ver la historia no lo sabe. Lo único que sabemos es que esta repetición no es casualidad, ¿no? O sea, les cuento dos casos cortitos en relación a los números. Una vez estaba un amigo y mi hijo, estaban charlando, yo por lo general no me meto en sus conversaciones, pero escucho, y parece algo retonto esto, ¿eh? A comparación de los anteriores parece retonto. Escucho que el pibe dice, desde que me mudé a tal lado, parece mentira, loco, todos los días cuando salgo para trabajar, por más que mire el horario, todo, estoy saliendo a la parada del 10 y el 10 se me va. Y no lo puedo agarrar nunca, me dice, pero ya es algo que, viste, basta, parece que hay una cámara oculta que me están haciendo una broma, pues no puede ser. Y a veces uno no puede con su genio, ¿no? Entonces me doy vuelta, me meto en la conversación y le digo, escúchame, Ale, ¿qué te pasó a los 10 años? Y me mira como con cara rara, pero con respeto de la madre del amigo, ¿no? O sea, y con cara rara, pues, o sea, saben desde años todas las cosas que yo hago, entonces, como que por dónde va, ¿no? Y aparte, como, ¿qué tenía que ver la pregunta? ¿No? Y le digo, si no te acordás, no importa. No, espera, espera. Ah, a los 10 años se separaron mi mamá y mi papá. ¿Y para vos cómo fue? Ah, para mí fue terrible porque mi papá se iba, yo no lo podía retener. ¿Me explico? O sea, no podía hacer nada. Y como que, claro, le cayó una ficha, medio que se emocionó cuando dijo esto, ¿no? Y bueno, imagínate, reunión de varones, ninguno quiere llorar, entonces siguieron hablando de bueyes perdidos y todo, pero pasaron 2 o 3 semanas, vuelve por acá, digo, che, ¿y cómo va con lo del colectivo? O sea, ¿qué colectivo? Lo del 10. Ah, ahora llegó a tiempo. Ah, buenísimo, le dije. No sin decir más nada. Esa. Y fíjense, ¿no? Esto parece retonto en relación a las otras historias, y sin embargo, para el inconsciente, todo tiene, todo tiene la misma importancia, porque en todo estaba el mensaje. Una vez vi una chica a la consulta que le habían salido, no eran tumores, eran como unos nódulos, ¿no? En la mama derecha, este, y le digo, ¿y qué tamaño tienen? Pues sabemos que los números son importantes. Me dice, ay, tenía los estudios, me los olvidé. Digo, ¿pero no te acordás de nada de lo que haya dicho el médico? Me dice, eh, me parece, me viene la imagen de que graficó algo así como 2 por 4, 2 por 4. Era como raro el tamaño, ¿no? Pero 2 por 4. 2 por 4, mama derecha, del lado derecho simbólicamente está, si la persona ha tenido la edad que tenga, si tiene pareja, una de las cuestiones es que del lado derecho está la pareja, ¿no? Y que sean de la mama derecha, tiene que ver más con la pareja que con los hijos, de la mama izquierda con los hijos, ¿sí? Entonces, le digo, escucha, le pregunté, así como por preguntar, como no se acordaba ningún otro número, le digo, y escúchame, le digo, aunque, aunque a veces uno lo exprese diferente, le digo, ¿no te suena esto de que a tu pareja decirle, cada 2 por 4 vos siempre haces lo mismo, cada 2 por 4 no, siempre repetís la historia, ya me tenés harta? Siempre, históricamente, porque aparte es así, aparte literalmente le digo eso. O sea, más allá de que después hubiera otros nódulos de otros tamaños, por algo en la consulta se olvidó los estudios y lo único que recordaba era esto, porque el inconsciente nos va a dejar con la información que es clave, ¿no? O sea, para esto y tener esos nódulos, ¿no? Que después ya me importaba si era real o no, pero bueno, y desde hace cuánto que sentís esta molestia, ¿no? Con tu pareja de que cada 2 por 4 esto y que te hincha y que, ¿no? Porque cualquier cosa que se hace bulto, aunque a veces no parezca, o sea, aunque esté por dentro del cuerpo, en caso así es para poner más distancia, ¿no? Como para poner más distancia, porque si se hace más grande, tengo más distancia, me explico simbólicamente para el inconsciente, y su lenguaje funciona de esta manera. Entonces, me dice, y hará 2 años y medio, ponele, más o menos. 2 por 4, ¿no? 2 años y medio, podría ser 2,5, pero estábamos ahí, no estábamos en una cosa tirada de los pelos, sino que está ahí, o sea, muy dentro. ¿Se entiende cómo funciona a veces esto
este lenguaje inconsciente en su mensaje, en su simbología, marcando cosas, nada más que uno, o sea, es un lenguaje que no nos habían explicado, es un idioma que no habíamos ido a aprender, pero es esencial, ¿no? O sea, desde la mirada de la recodificación es esencial entender el lenguaje del inconsciente, porque cuando entendemos cómo nos habla el inconsciente, podemos entender más profundamente el para qué, la función, el motivo de ese síntoma, ya sea existencial o ese síntoma físico que pueda estar apareciendo. ¿Se entiende? Bien, Rosana, te escucho. La verdad que todo muy, muy interesante y qué bueno haber compartido también con Estela la experiencia de esta revelación que se le manifestó hoy, ¿no? No, yo lo que te quería consultar que vos decías de las cucarachas, porque yo tengo una compañera de trabajo, pánico a las arañas, no sé si es la misma relación, pero ve No, una chiquitita y es como que empalidece y parece las que arañas, siempre las ve ella, las siempre las arañas, ve. las arañas representan la mujer, representan figuras femeninas, puede ser la madre o figuras de autoridad femenina o la mujer en general, pero no cualquier mujer, la mujer sobreprotectora, manipuladora. Entonces, hay un tema puede ser histórico, puede ser de su infancia, puede ser de la época que se llama Proyecto Sentido, que es antes de la historia de mamá, antes de la concepción, cuando nos concibe, la gestación y todo, donde hay alguna historia que por ahí literalmente no fue con arañas, sino que literalmente fue de no poder resolver una situación donde alguna mujer que se le daba poder o se le daba autoridad o se la tenía como intocable, ¿no es cierto?, manipulaba posesivamente, asfixiando y ahogando a otra persona, ¿no? Y al no estar resuelto, después se puede traducir con esta cosa de, ay, veo una araña y como que no quiero saber nada, pero y simbólicamente en el lenguaje del inconsciente las arañas representan estas situaciones o estas historias. Capaz una mujer con su marido, quizás una madre con sus hijos, una abuela con la familia, con sus nietos, ¿me explico? Pero sí o sí es una historia de una mujer posesiva, manipuladora, asfixiante, que tuvo el control, ¿no es cierto? Y al tener el control, quizás las situaciones en las que influyó controlando no resultaron positivamente en algo bueno, sino que trajeron dolor, trajeron sufrimiento, trajeron conflicto y no se pudo, en el momento no se les pudo hacer frente o no se les pudo poner límites adecuados. ¿Me expliqué? Bien, buenísimo. Ahí voy, Patri, espera que estaba Sol con la manito levantada antes. Vamos con Sol, después vamos con Patri. Eh, Me disculpo si estoy errada por lo que voy a compartir, Dale. pero me quiero sacar la duda. Eh, Hace un tiempo, hace bastantes años atrás, a mí me pasó una situación determinada, yo estaba en pareja, convivía, y el tema es que surgió el tema de casarnos y demás. En ese momento tuve como un primer clic que fue que me llenó de mucho miedo sentir que esa persona no podía cuidar a un hijo, en el caso de tenerlo, del mismo modo en el que yo, o sea, tenía varios problemas por los cuales yo consideraba que esa persona no estaba apta para criar un hijo. Ahí nomás, otra cosa que me plantea, a mí empezó a ir bien en el arte y demás, pero seguía trabajando tradicionalmente. Me plantea que deje de trabajar y que me dedique de lleno al arte total. En ese momento estaban dadas las condiciones como para que él pueda aportar a la casa sin que yo deje de trabajar y eso nos impacte mucho. El pensamiento, o sea, este contexto se los compartí porque el pensamiento que pasó por mi cabeza inmediato fue que la única forma bajo la cual yo me hubiese podido, o sea, me podría dedicar al arte sería enfermándome. Ok. Pasaron, creo que fueron 4 años, o tres años o 4. Uh-huh. En octubre, Uh-huh. 16 de octubre, si no estoy equivocada, me internan. Uh-huh. Nunca más me pude levantar de la cama, ni volver a trabajar, ni nada por el estilo. O sea, y Bien. con el transcurso de los años, me llama la atención cómo algo dicho con tanta firmeza se terminó Igual, plasmando. bien, bien. Igualmente, detrás de ese pensamiento, ¿no?, que tuviste en ese momento y que lo podés registrar, visto desde el lenguaje del inconsciente, desde toda la mirada de la recodificación, es tuyo, pero a la vez también es una historia transgeneracional, que aunque no tenga que ver puntualmente con el arte, está contando una historia transgeneracional donde, pues vos fíjate que hay asociadas el arte y la enfermedad, pero también un tema de familia, ¿no? Un tema de compromiso, un tema de familia. Entonces, de alguna manera,
es como que hay una historia transgeneracional donde quizás, aunque a uno hoy le disguste la realidad que tiene, ¿sí? Y quisiera que su realidad fuera otra, hay alguien en el clan familiar que por su pasión en algo, sea el arte o no, si algo que le apasione, que, a lo que quería quizás dedicarse o que quería que fuera su medio de vida, no pudo, o una de dos, o no pudo seguir eso, porque iba en contra de toda la cosa bien vista políticamente correcta, ya sea cultural, social o familiar de ese momento, ¿sí? O igual se jugó por lo que quería hacer, por su pasión, y al dedicarse a eso tuvo el exilio, tuvo la espalda, o sea, le dieron la espalda toda su familia y quedó como señalado o juzgado, ¿me explico? Como excluido de su familia por no aprobar la situación. ¿Se entiende? Entonces, y quizás no solamente no lo logró, sino que probablemente, no necesariamente esto lo haya enfermado o haya enfermado después de esto, sino que quizás, no solo quizás no lo logró, sino que pudo haber quedado como, no sé, laboralmente o socialmente paralizado o por dedicarse a lo que quería, no logró necesariamente el éxito y quedó quizás con él como en ruinas o en pobreza, ¿se entiende? Es como que más allá de tu pensamiento y de cómo eso se materializa, para que se materialice no es solo tu pensamiento, sino que ese pensamiento tampoco viene por casualidad, sino que también es parte de un mensaje de la historia, ¿no? Que hay transgeneracional, que a veces sabemos y a veces desconocemos, ¿me explico? Pero hay un mensaje como mucho más grande. O sea, yo te lo sintetizo como para darte un contexto ahora, ¿no? O sea, es como dice una amiga mía, es para hacer dulces, ¿no? O sea, ponerse a cocinarlo y a sacar detalles, ¿no? De simbologías del lenguaje del inconsciente en ese contexto, y hay como muchas historias que está contando el inconsciente. O sea, el inconsciente en ese momento lo que hizo fue, o sea, protegerme mientras la enfermedad. Exactamente, tal cual, porque de alguna forma, aunque a veces las situaciones que nos pasan no nos agraden o nos resulten horribles y que no tienen nada que ver con lo que desearíamos que nos pase, de alguna forma el inconsciente, creando estas situaciones, siempre trata de proteger para que sobrevivamos. ¿Me explico? Siempre trata de que todo sea en pos de nuestra supervivencia, nada más que el programa que él activa para nuestra supervivencia está asociado a esas historias que a veces no conocemos, que están guardadas, ¿no? En sus archivos y que pueden ser transgeneracionales, de una generación o de 10 generaciones atrás, pero que a raíz de esa historia que fue muy impactante para todo el sistema familiar, es como que quedó el programa hecho y la ecuación perfecta para la supervivencia es esa, aunque nosotros hoy en la actualidad eso, o sea, hagamos un esfuerzo, la rememos en contra de la corriente para lograr algo y parece que siempre tenemos mala suerte, que siempre se pone un obstáculo en el camino, siempre se pone una piedra cada vez más grande, ¿no es cierto? O sea, y es que mientras no podamos, en el mismo lenguaje en que en el inconsciente nos habla, hablarle a él de que ese programa con el que nos está protegiendo o sea, está como desactualizado y le podamos dar la información adecuada para que lo actualice, él va a seguir actuando desde ese mismo programa, aunque sea arcaico, en función de que es la historia conocida, o sea, en el clan que hasta ahora nos dio supervivencia, porque realmente dentro de las características del inconsciente no sabe de lindo, feo, de bueno, malo, de alegría, tristeza, sino de vida o muerte, y si eso hasta ahora es lo conocido que nos llevó a seguir sobreviviendo, y bueno, aunque no nos guste, va a seguir manteniendo y va a hacer todo lo posible para mantenernos con vida, a pesar de que la realidad que hoy tenemos, ¿no? O sea, no nos agrade, pero que está asociada a la supervivencia que él tiene registrada como funcional y de buenos resultados desde la historia familiar que tenemos. Sí, tal cual, buenísimo. Patrick, seguías vos. Yo me reía sola porque en la casa de mi madre no podía sacar las telarañas que había en una lámpara. Se muere mi madre, no hay más telaraña. Bien. Y después de un mes de que ella se fallece, encuentro, sí, en la cocina de ella cucarachas muertas. Se hilaba todo con lo que vos habías dicho. Bueno, y, Pero no hay más y, telaraña, me llamó la atención. Cuando vos lo dijiste, empecé a mirar, estaba mirando, no hay. Estoy en la casa de madre, no hay. Bueno,
O sea, los mensajes están ahí, pero a veces al no entender ese idioma, ¿no? Ese lenguaje, no los podemos interpretar del todo, completo y correctamente, ¿no? Y disculpa, Patria, esto que vos decís, aportaría algo. En los últimos tiempos, ¿no? ¿Cuántas veces hablamos de que tu mamá, o sea, veía mucha gente, ¿no? Esto que decís ahora, las cucarachas muertas, ¿no? Después de su muerte, y que durante el último tiempo, ¿no? De convalecencia, una de las cuestiones era que todo el tiempo ella veía gente, ¿no? Y hablaba con Sí. gente y hablaba de que se presentaba gente, y a veces no sabemos exactamente quiénes son, ¿no? Y a veces no. Y en el fondo no interesa averiguar exactamente quiénes son, sino que toda esa situación, ¿no? Ahora uno puede leerla desde otro lugar y entender el mensaje más completo. Así que gracias, Patrick, por compartir esto. Bueno, Genial. gracias a vos. Gaby, ¿Qué tal? Y los gatos, yo tengo una amiga mía que es terrible con los gatos, no podemos andar por la calle, llora como una nena. Y si está en la calle por ahí y está dentro del auto, no sale. Es- así como los perros en líneas generales representan el amor incondicional y la lealtad a los ancestros, la lealtad ancestral, la lealtad a la familia, la fidelidad, ¿sí? También a la familia, los gatos representan dos cosas muy interesantes, la libertad y la independencia. ¿Sí? Tienen que ver exclusivamente con la libertad y con la independencia, con la independencia personal incluso, ¿no? O sea, quizás a veces puede ser o la independencia no lograda, ¿no? Porque uno puede crecer y a pesar de que uno crece y cumple años, no siempre uno se siente realmente independiente, ¿no? En su propia vida o siente que no lo termina de lograr de alguna manera la independencia en función de lo que desea o quiere verdaderamente. ¿Me explico? O sea, y a veces también puede ser que, aunque yo no hubiera querido, tuve, o sea, o me sentí obligada por la situación de vida a manejarme de una forma independiente, sin quererlo, y a veces esa independencia, pues en sí misma la independencia es independencia, pero depende de la experiencia a la que viene asociada, ¿no? Se refleja en el mensaje a través de los gatos. Quizás a veces sentí que por la circunstancia de vida tuve que hacerme independiente, cuando todavía no estaba preparada, o sin quererlo todavía, y por ahí la independencia queda asociada en mi inconsciente como algo difícil, ¿no? Como algo que trae tristeza, como algo doloroso, y no como algo realmente logrado cuando uno quería en el momento que uno quería. ¿Me explico, va? ¿Sí? ¿Te hace sentido? Gracias, Gaby. Bien, gracias a vos. Sol, ¿qué se te vino? Disculpen, te pregunto, Ana. Tengo dos personas, o sea, dos parecen cuatro, pero, o sea, pues estoy asombrada con lo que dijo justamente Gabriela, eh, que tienen zoofobia. No es que o sea, es a los insectos, es al perro, al gato, al caballo, a todo. ¿Cómo se puede tener zoofobia? O sea, no pueden ver un bicho, un insecto, un gato, un perro, un caballo. ¿Qué? Bien. Y a los animales en general, lo que tienen en común todos los animales en general es el instinto. El instinto por la vida, el instinto de supervivencia. Entonces, de alguna manera, esa fobia, ¿no? Es como pasó algo grave que quizás hizo que muriera mucha gente, quizás en varias generaciones atrás, y que que no hubieran seguido su instinto para salvarse, para sobrevivir. ¿Me explico? Y entonces, de alguna manera, el inconsciente recuerda el peligro, ¿no? O de seguir o de no seguir el instinto, ¿no? O sea, de no haberlo seguido o de quizás por instinto hicieron tal cosa y terminaron de la peor manera, ¿no? Fue un hecho muy doloroso en la historia familiar o muy dramático que hace que, o sea, pues acá como es cualquier animal, ¿no? O sea, es como tenemos que tomar la parte más genérica, que lo que tienen en común es el instinto justamente por la supervivencia, que, es, que la capacidad de adaptarse instintivamente, no para sobrevivir. Entonces, es el recordatorio, ¿no? De que cualquier animal, o sea, tiene eso en común y de alguna forma nosotros también lo tenemos, pero sabemos que a veces lo tenemos como en un segundo plano, lo hemos anulado bastante por la mente, ¿no? O sea, usando la mente como que hemos tapado o hemos desvalorizado o hemos apagado un poco, ¿no? Nuestros instintos y hemos usado más la razón y la lógica para tomar decisiones, pero los animales no, no tienen esa parte. Nosotros lo hemos perdido, pero no quiere decir que justamente en la memoria, ¿no? Lo que genera esa cosa de fobia es que, o por instinto, se tomaron muy malas decisiones que llevaron a, a la muerte y muerte temprana o de gente joven, ¿no es cierto? O sea, de forma muy dramática en alguna generación anterior,
o justamente que por seguir su instinto, ¿no? O sea, pudieron como salvarse, pero quizás después igual se salvaron de algo, pero el desenlace de toda esa historia quizás no fue el mejor, ¿no? Haber actuado por instinto no llevó a algo bueno, digamos, para la supervivencia en alguna generación de la familia. Así que bueno, gracias por los ejemplos, pues salen temas que por ahí no son los más habituales, ¿no? Y está buenísimo ir tomando conciencia de esto. Así que, obviamente, todo puede tener su simbología, algunas quizás son más notorias que otras, pero de alguna manera, teniendo también algunas de estas cuestiones más básicas o más clásicas, ¿no? O sea, en función de entender también que las circunstancias, ¿no? O cosas que nos pasan, ¿no? Con los objetos, incluso con la interacción de los lugares, desde la mirada del inconsciente y desde la forma en que él tiene de comunicarnos la historia o comunicarnos determinadas informaciones para nuestra experiencia de vida y que podamos tomar conciencia de aquello que quizás no nos damos cuenta que nos está impidiendo algo que no es el objeto de ese rompe, no es el fuego, no es en la casa, sino lo que pasa con eso, no es parte del mensaje, del lenguaje, de la forma que tiene el inconsciente de comunicarse con nosotros y que si vamos entendiendo su lenguaje, podemos entender más profundamente cuál es la historia que hay ahí y que esa historia, si la estamos viendo, nos está pasando a nosotros, es porque nos toque, pues estamos conectados con esa historia, la sepamos o no, y que al tomar conciencia muchas veces es como que por ahí tomamos conciencia claramente y eso se va resolviendo, se va mejorando. Y si creemos que tomamos conciencia y no se mejora y no se resuelve, es porque hay algo más profundo que quizás no podemos, o sea, llegar a veces solos desde la comprensión, sino que, bueno, quizás dándonos cuenta que eso que pasa no es casualidad y que trae un mensaje, es quizás donde tenemos la pauta de decir, bueno, tengo que conectar con alguien que sepa el tema y que teniendo las herramientas, los recursos, me guíe, ¿no? Me guíe más profundamente a ese lugar del inconsciente donde a veces conscientemente no tenemos acceso, pero viendo que determinadas situaciones en nuestra existencia nos están contando, ¿no? El inconsciente nos está contando que hay una historia que sanar, una historia que reparar, una historia que quizás actualizar también para el inconsciente y de esa manera poder estar creando nuevos programas o nuevas informaciones desde las que el inconsciente puede estar creando una realidad diferente para nosotros. Pero de este tema de ir creando, ¿no? De tips para crear, vamos a estar hablando en el próximo encuentro gratuito, si no recuerdo mal, el viernes, creo, o sea, tengo la mezcla de el viernes, este, mm, bueno, en el flyer está el horario, porque a la memoria no me acuerdo, vamos a hablar más puntualmente de algunos tips, ¿no? De muchas maneras, pero quizás a través de actos simbólicos, de actos psicomagia, de algunas cosas que podemos implementar para, en el lenguaje del inconsciente, actualizar la información que está en nuestro inconsciente o ir creando, ¿no? Nueva información para nuestro inconsciente y que desde ese lugar el inconsciente pueda estar creando esa otra realidad, colaborando con nosotros en crear esa realidad que sí queremos ver manifestada en nuestra vida. ¿Sí? Así que bueno, espero que les haya servido, que les haya aportado algo, que les haya interesado. Y bueno, esto, si bien es muy interesante saberlo por saberlo, es parte de la base, ¿no? de entender el funcionamiento y el proceso que se va llevando a cabo cuando uno recodifica, ¿no? Sin comprender esto profundamente o sin entender cómo funciona esto, uno puede recodificar, o sea, o hacer una consulta de bio, pero lo va a hacer desde lo intelectual y lo que comprendemos cuando entendemos que el inconsciente tiene un lenguaje y nos da unos mensajes tan contundentes, es que si no leemos las cosas en su propio lenguaje, en el idioma que él nos habla, siempre nos vamos a quedar en la superficie, entonces las cosas a veces no nos dan los resultados esperados o creemos que cambiamos una forma y no nos damos cuenta que el inconsciente nos trae de vuelta la información de otra manera, en otro contexto, en otro lugar, y cuando entendemos, ¿no? O sea, cómo funciona el lenguaje del inconsciente, es como que podemos leer más fácil que el tema no es el lugar o el contexto, sino el trasfondo de la situación y cómo eso nos impacta en nuestra vida y el mensaje real que nos trae. Así que bueno, gracias por acompañarme, fue un gusto enorme. Obviamente hay mucho más, algunos si Gracias, quieren Hugo. ir profundizando, hay otras charlas previas, ¿no? Que hice hace años, pero seguramente hay otra información también en mi canal de YouTube. Hay un par de videos donde hablo también de las simbologías del inconsciente y cosas así, que al que le interesó quizás ahí van a encontrar otros datos, como también de las profesiones, que también tienen que ver con el lenguaje del inconsciente. Entonces podemos encontrar siempre como
el mensaje más profundo o entender, ¿no? El para qué de ciertas cuestiones que fuimos viviendo, que nos fueron pasando en la vida, y al entenderlas desde este lugar estamos cada vez más cerca de comunicarnos más directamente con el inconsciente y desde ahí poder realmente, ¿no? Modificar, sanar o reparar cosas que nos pasan hoy todavía y que a veces no entendemos muy bien porque a pesar del esfuerzo que hacemos, no, no va ni para atrás ni para adelante. Pero cuando entendemos este lenguaje es mucho más fácil llegar a ese lugar donde realmente están los archivos, ¿no? Para modificar lo necesario y es con mucho menos esfuerzo del que nos enseñaron a hacer habitualmente. Así que bienvenidos a este nuevo mundo. Gracias. Gracias, muy hermoso. 16 a Muy interesante. 17:30 el viernes. Ah, gracias. Ahí va, de 16 a 17:30 el viernes, otro encuentro gratuito con tips para crear, que obviamente está relacionado con toda esta secuencia de encuentros. Así que muchísimas Grabalo, gracias. grabalo, así lo veo, pues yo por el horario me es imposible. Claro. O sea, grabarlo grabo todos y la idea es que por ahí no inmediatamente, pero quizás Sí, cuando no, ya estén pero después, lo subo a mi canal de YouTube para que estén accesibles para el que los quiera repasar o para quizás el que no pudo estar, porque a veces también uno entiende todo en el momento y escucharlo nuevamente hace que sigan cayendo nuevas fichas, ¿no? Como que ya lo escuché, pero lo vuelvo a escuchar y, mira, ¿no? O sea, nos ha pasado a todos y nos sigue pasando. Así que eso es lo otro maravilloso de ir entrando al mundo del inconsciente en todas sus facetas. Así que muchísimas gracias. Sean inconscientes o actúen como inconscientes para poder encontrar el para qué de la realidad mucho más fácil. Muchas gracias. Nos vemos el viernes para lo que quieran. chau Chau, chicas. Gracias. Chicas, Chao, que lo pasen gracias. muy bien. Chao. Placer.